Buenos días. Otra vez, como en los últimos 3 meses, volvemos a encontrarnos en este tiempo que hemos dedicado a compartir las instrucciones de Dios sobre cómo debemos vivir en estos tiempos de crisis. Tiempos de crisis. ¿De qué otra manera podríamos definir estos días donde el contagio, la enfermedad, el desorden y la muerte están a la orden del día? Para mí, y estoy seguro que para muchos de los que hoy me acompañan, este ha sido uno de los peores momentos de todas nuestras vidas. Y lo peor es que no sabemos cuándo va a terminar. No sabemos cuándo aparecerá la vacuna. Y mientras tanto, obligado por la situación económica, el gobierno se prepara para ponerle fin a la cuarentena, por lo que muchos en unos días muy cercanos tendrán que salir a reanudar sus labores, buscar oportunidades e intentar paliar de alguna manera las carencias y las limitaciones que se han ahondado con tantos días encerrados e imposibilitados de hacer nuestra vida normal. Efectivamente, la pandemia no ha terminado, pero la situación económica se ha tornado insoportable, por lo que habrá que extremar los cuidados tanto al salir y estar afuera como al regresar a casa, donde pienso que la exageración, entre comillas, de cambiarse la ropa, entrar descalzos, ducharse antes de saludar y mantener una distancia prudencial jamás será mal vista, sino necesaria. Porque si algo hemos aprendido en esta temporada es que este virus es hábil para infiltrarse y hacer daño. Sin embargo, creo que no debemos comenzar a vivir la nueva normalidad sin hacer un balance de estos casi 4 meses en los que nuestra vida ha estado en suspenso. Y por eso hoy quiero comenzar con varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué has aprendido en esta semana de cuarentena? ¿Qué has ganado? ¿Qué has perdido? ¿Quién ha sido el responsable de tus pérdidas durante estos días? ¿Qué defectos has superado? ¿Qué debilidades se han fortalecido en tu vida? ¿Cómo calificarías este tiempo? ¿Como pérdida o como ganancia? Cada una de estas preguntas nos invita a mirar atrás. Nos trae recuerdos frescos, de pocas alegrías y de muchas tristezas. Nos hace recapacitar en que siempre tenemos que intentar vivir lo mejor. Siempre debemos procurar sacar provecho de todas las situaciones. Siempre tenemos que intentar superar todas las dificultades. Y por eso, tan importante como hacer un balance es proyectarnos hacia adelante. En los próximos días, ya lo dije, la cuarentena va a terminar. No porque la pandemia se acabó, sino porque no se puede soportar más el encierro. Así que tomemos un momento para proyectarnos al tiempo que viene. Y mientras te proyectas en los próximos días, déjame preguntarte, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Con quién vas a tener la primera conversación larga y profunda? ¿A quién vas a buscar? ¿Qué proyecto vas a retomar? ¿Cómo vas a tratar de recuperar las oportunidades que se fueron? Y la pregunta más importante, ¿en qué vas a usar tu tiempo? ¿Qué preguntas? Yo creo que estas preguntas generalmente las hacemos al comenzar el año.
como posiblemente sucedió en enero del 2020. ¿Te acuerdas? Cuando imaginábamos que este iba a ser el mejor año de nuestras vidas. ¿Te acuerdas? La realidad nos ha dado una cachetada, nos ha planteado un desafío grande y después de 4 meses perdidos, tenemos la obligación de cambiar esta situación. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Dios, a través de su palabra, hoy nos ofrece un consejo sencillo e importante para cambiar la pérdida en ganancia, para cambiar la derrota en victoria. Dios dice que debemos, toma nota por favor, aprovechar el tiempo. Precisamente, este es el título del sermón y el contenido de la enseñanza que voy a tratar hoy. Así que si tienes una Biblia, ábrela por favor en Efesios capítulo 5, versículo 16. Un pequeño texto que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Vuélvelo a leer. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Como dije, este es un consejo sencillo, breve, pero importante. Y si observas con cuidado, notarás que esta pequeña frase tiene 3 partes bien marcadas. Observa, de atrás hacia adelante, y déjame señalarte que aquí, en primer lugar, Dios dice que los días son malos. Y lo dice sin anestesia, de la forma más concreta, franca y directa, como para que todos comprendamos. Aquí Dios no habla con adornos o medias tintas, sino directamente. Él dice que los días son malos, punto. Pero, ¿qué piensas? ¿Crees que los días realmente son malos? Para pensar. En segundo lugar, nota que Dios hace referencia a, toma nota, el tiempo. Y tengo que poner énfasis en que lleva artículo definido, porque eso significa que estamos hablando de un periodo determinado, específico, no de una vaguedad, sino de tu tiempo, de tu tiempo. Piensa, no todos tenemos lo mismo. Algunos tienen salud, otros no. Algunos tienen dinero, otros no. Algunos tienen protección, otros no. Pero todos tenemos tiempo. Y Dios está refiriéndose a tu tiempo, a lo que harás o dejarás de hacer con tu tiempo. Algo para pensar. Y en tercer lugar, hablando del tiempo, Dios nos ofrece un consejo. Él dice, aprovecha el tiempo. Y la palabra que aquí se ha traducido como aprovechar aparece en otro pasaje paralelo donde podemos leer en Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es decir, aprovechar el tiempo significa redimirlo, liberarlo, darle un propósito mayor. Pero ¿cómo se puede redimir el tiempo? ¿Te diste cuenta? Ok, estamos listos. Ahora ya sabes de qué trata el sermón. Así que acomódate, presta atención y acompáñame a descubrir estas verdades de Dios. Comencemos con la primera. Los días son malos.
Creo que Dios tuvo varias opciones para describir los días que vivimos. Creo que puedo decir que los días son breves, o que los días son difíciles, o que los días son desafiantes o complicados. Y por eso me resulta muy importante entender por qué Dios calificó a estos días como malos. ¿Qué quiso decir? Ahora, yo tengo que explicarte que la palabra que ha sido traducida como malo en el Nuevo Testamento puede tener dos aplicaciones. En primer lugar, podríamos entenderla como sinónimo de dificultad. Y la Biblia dice que desde la entrada del pecado, nuestros días se han vuelto cada vez más difíciles y complicados. Así lo señaló el Génesis. Y así se ha cumplido a lo largo de la historia humana. La palabra de Génesis 3:19. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Se ha cumplido sin fallar. Y eso solo puede significar que la vida está llena de dificultades. Y por eso Dios dice que los días son malos. Pero, en segundo lugar, cuando Dios señala que estos son días malos, está, escúchame por favor, calificándolos moralmente. Está diciendo que la moral empeora progresivamente. Y hay que admitirlo. Los tiempos que vivimos son como el último eslabón de una cadena de maldad, que sí, arrancó en el Génesis, cuando Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Allí comenzó, pero ha ido en aumento, ha ido en creciendo, lo que significa que a estas alturas de la vida la maldad ha tomado una forma asfixiante y demoledora. Probablemente lo que acabo de decir es algo que no te resulte simpático. ¿Ok? Entonces déjame decirlo con toda claridad. La maldad ha crecido en nuestro tiempo. Y por eso, a pesar del avance de la ciencia y de la tecnología, no se puede negar que la vida del ser humano en el siglo XXI, ahora, aquí, está asignada por temor, corrupción, violencia, materialismo, vacío. ¿Qué te parece? Esta es la descripción del mundo en que vivimos. Y por favor, no te ofendas. Porque no estoy diciendo que tú o que yo provoquemos temor o seamos corruptos, violentos, materialistas o tengamos un vacío en el alma. No, yo lo que estoy diciendo es que resulta imposible no respirar esta atmósfera de maldad en la que nacemos, crecemos, vivimos y morimos. Piénsalo. La maldad se extiende como un manto oscuro por todo el planeta. Y no hay nadie que pueda escapar de su contaminación. La globalización, este fenómeno que nos ha acercado a todos, también ha traído la certeza de que la maldad es como una enfermedad endémica. Quizá la maldad es la verdadera pandemia que contagia a todos, desde las esferas más altas hasta los lugares más humildes. En pocas palabras, la maldad es como el aire que respiramos. Está en todo lugar, contamina a todas las personas. Y por eso
Dios dice que los días son malos. ¿Está claro? Déjame añadir algo más. La maldad no solo es un manto oscuro, es, de acuerdo a la Biblia, una fuerza activa, vigorosa, conquistadora. La maldad no es una ilusión o una pesadilla, es la triste realidad en la que vivimos. Y Pablo se refiere a ella con estas palabras: el ministerio de la iniquidad ya está ejerciendo su poder. ¡Qué terrible! Ya está ejerciendo su poder. Lo que Pablo está diciendo es que estas nuevas expresiones culturales probablemente sean la expresión de ese avance maligno que comienza planteando dudas y cuestionando los valores de la fe, pero que luego continúa burlándose, rechazando, persiguiendo, condenando a la fe cristiana, haciéndola pasar como si fuera sinónimo de ignorancia o de retraso mental. Esto es algo en lo que tenemos que pensar, porque yo quiero decir que estos tiempos son malos porque están llenos de anarquía. Es decir, cada uno cree tener derecho a pensar, a decir, a sentir lo que le parece, borrando la frontera entre lo bueno y lo malo. También tengo que decir que estos días, lamentablemente, están llenos de apostasía. Es decir, el cristianismo bíblico, tal como lo estableció Jesús y lo enseñaron los apóstoles, está siendo cambiado por una fe tibia, adaptable a las circunstancias, insegura, necesitada de la aprobación social. Y finalmente tengo que decir que estos días son malos porque abunda la apatía espiritual. Es decir, la gente tiene flojera de buscar a Dios. Por eso prefiere el show, la emoción, el espectáculo, en vez de buscar arrepentirse ante nuestro Dios, que es 3 veces santo. Así que, si me preguntas por qué Dios dice que estos días son malos, te diré que hay 1000 razones para decirlo, que solo tienes que mirar a tu alrededor para sentir con la cabeza y reconocer lo que Dios dice. Los días son malos. Y en medio de esta creciente maldad, cada uno de nosotros ha recibido una porción de tiempo para saber vivir. Y precisamente a ese tiempo se refirió Dios cuando dijo: aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Debo comenzar el segundo punto del sermón señalando que en el idioma griego hay 2 palabras que se pueden traducir como tiempo. La primera es cronos, de donde viene nuestra palabra cronología, que es la ciencia que determina el orden y la fecha de los sucesos históricos. Cronos es el tiempo que transcurre inevitablemente y que nuestros relojes y nuestros calendarios cuentan en segundos, minutos, horas, meses, años, décadas y siglos. La segunda palabra es kairos y es como una ventana que se abre por un periodo específico de tiempo, como una oportunidad que se presenta y que puede ser aprovechada o malgastada. De hecho, la Biblia unas veces la traduce como tiempo y otras veces la traduce como oportunidad. Por ejemplo, en Gálatas 6:10 dice: así que
según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, mira la palabra oportunidad, porque allí, detrás de oportunidad, está la palabra kairos. En términos prácticos, lo que acabo de decir nos permite hacer un experimento. Así que vamos a cambiar el versículo que estamos estudiando. Donde dice tiempo, vamos a poner oportunidad, ¿ok? Veamos cómo quedaría. Aprovechando bien la oportunidad, porque los días son malos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Esto significa que tu vida es la única oportunidad que tienes para sacar provecho. Así que tu vida no solo es importante, sino que exige que sepas vivir, que sepas aprovechar todas las oportunidades que se presentan, porque de lo contrario, en vez de vivir, solo vas a existir. La vida es nuestra oportunidad. Ahora, yo tengo que decirte dos cosas sobre esta oportunidad. La primera, está determinada por Dios. La Biblia dice, los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida, le has puesto límites que no puede rebasar. Eso significa que solo Dios sabe cuánto tiempo estarás en el mundo. Tú y yo no. La gente que en estas semanas lamentablemente ha partido tampoco lo sabía. La vida está determinada por Dios. En segundo lugar, la vida es breve. Y por eso David escribió, muy breve es la vida que me has dado. Ante ti, mis años son como nada. Un soplo nada más es el mortal, un suspiro que se pierde en las sombras. La vida es breve y puede ser que vivas muchos años, pero aún así seguirá pareciendo breve. Entonces, si la vida es la única oportunidad que tienes y es una oportunidad breve y determinada, solo hay una conclusión. Hay que saber vivir. ¿No te parece? Hay que saber vivir. Es decir, no estamos aquí para vivir como nos dé la gana o para vivir sin importar las consecuencias. Estamos aquí para aprovechar cada oportunidad, para sacarle el mejor partido. Y por eso la oración de Moisés debería de ser nuestra oración. ¿Y qué oró Moisés? Te comparto. Él dijo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vivir con sabiduría. Vivir con sabiduría significa que en vez de vivir por vivir, dejando que el tiempo pase y las circunstancias determinen tu destino, deberías vivir con sentido de eternidad. No sea que al final de tu travesía escuches lo mismo que escuchó el rico insensato. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Eso quiere decir que para vivir con sabiduría hay que aprovechar bien el tiempo. Sí, hemos llegado al tercer punto del sermón, aprovechar bien el tiempo. Te recuerdo que al principio del sermón, hablando sobre las consecuencias que vamos a sufrir por la pandemia, sugerí que todos deberíamos prestar atención
al consejo de Dios. Ahora, después de haber comprendido que los días son malos, que la vida es breve y que además es la única oportunidad para cambiar tu destino, quiero pedirte nuevamente que me regales tu atención. Porque el consejo de Dios para enfrentar estos días difíciles, para salir airosos de este peligro, parece sencillo, pero es muy importante. Porque consiste en aprovechar bien el tiempo. En primer lugar, quiero que te des cuenta que estamos frente a dos alternativas entre las que tienes que escoger. Puedes y deberías aprovechar, o puedes, y ojalá que no, malgastar la vida que has recibido. Dos alternativas: aprovechar o malgastar. A los que aprovechan el tiempo, Dios los define como sabios, mientras que a los que malgastan la vida, Dios los llama necios. Permíteme ponerlo como una fórmula. Si aprovechas el tiempo, igual eres sabio. Si malgastas el tiempo, igual eres necio. La Biblia describe estas dos categorías de personas. Los necios siguen sentimientos, son impacientes, no se dan cuenta de su situación y muchas veces se niegan a considerar la posibilidad de que Dios tome el control de su vida. No, ni lo piensan. En cambio, los sabios se caracterizan porque temen a Dios, tratan de complacerlo en todo y su máxima aspiración es hacer tesoros en los cielos. La pregunta es obvia. ¿Vives como necio o como sabio? ¿Vives como necio o como sabio? Vamos despacio. Una persona es necia cuando antepone el sentirse bien consigo mismo por encima de la verdad y la moral. Porque eso simplemente es egoísmo puro y duro. También es necia cuando espera que todo sea rápido e inmediato, rechazando los procesos de madurez y perfeccionamiento que siempre tienen su cuota de dolor y de sacrificio. Y una persona es necia cuando posterga su necesidad espiritual, imaginando que tendrá tiempo para reconciliarse con Dios cuando sea anciano. Si me permites un resumen, una persona necia se caracteriza porque vive bajo el dominio del egoísmo, la inmadurez y la indiferencia. Por otro lado, una persona es sabia cuando teme a Dios. Porque como dijo Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero claro, temer no significa sentir miedo, sino respeto y obediencia. En segundo lugar, una persona es sabia cuando su prioridad es honrar a Dios en cada aspecto de la vida, lo que convierte su existencia en una experiencia trascendente y profundamente significativa. Y finalmente, una persona es sabia cuando vive con sentido de eternidad, es decir, cuando es consciente de que todo lo que hace aquí recibirá una evaluación en la eternidad. En pocas palabras, una persona sabia se caracteriza porque cultiva la obediencia, la adoración y el servicio. Una persona necia, una persona sabia. Volvamos a la pregunta. ¿Vives como necio o vives como sabio? Dios dice que debemos tomar una decisión.
En vez de malgastar la vida, debemos aprovechar el tiempo. Una palabra que en otro lugar ha sido traducida como redimir. Solo tienes que ir a Colosenses 4:5, donde dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimir. El verbo redimir se usaba en la época de Pablo para ir de compras al mercado, para buscar ofertas y pagar por ellas. Por ejemplo, la Biblia dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, mira el verbo redimir, porque figurativamente es como si Cristo hubiese ido al mercado de esclavos, donde estábamos todos nosotros, tú, yo, todos nosotros, sometidos al yugo del pecado. De hecho, Cristo te eligió, pagó un precio por ti, pagó con su sangre, te libertó, es decir, nos redimió. ¿Entiendes? Redimir significa pagar un precio para cambiar de destino. Por eso decimos que Cristo nos redimió, porque nos compró con su sangre preciosa. Ahora, hay que seguir la misma figura, porque usando el mismo verbo, Dios dice que debemos redimir el tiempo. Eso significa que debemos pagar un precio para cambiar nuestro destino. ¿Me escuchaste? Pagar un precio para cambiar nuestro destino. Esa es la enseñanza de Jesús. En la parábola del tesoro escondido, Jesucristo dijo: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, ¿y qué es lo que hace? Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lee con calma. Date cuenta que este versículo está diciendo que para ganar el reino de los cielos tienes que vender todo lo que tienes. Es una expresión figurada. No te asustes. Dios no está hablando de dinero, sino de renunciar a todo lo que impide que Él ocupe el primer lugar en tu vida. ¿Me entendiste? Quizá, para que quede más claro, tenga que contarte una historia. Así que aquí va. Hace muchos años atrás, realmente muchos, una señora llamada Frances Havergal estaba observando un cuadro que representaba el momento en que Poncio Pilato trajo a Jesús delante de los judíos y lo entregó a la multitud. Frente a ese cuadro, esta dama se emocionó profundamente y tomó un pedazo de papel y comenzó a escribir un poema en el que imaginariamente Cristo parece hablar con cada uno de nosotros. El poema dice así: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti mi vida di. ¿Qué has hecho tú por mí? En la segunda estrofa de este poema, figurativamente Jesús dice: mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí.
¿qué sufres tú por mí? De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre, Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? ¿Se dieron cuenta? El poema nos presenta 4 preguntas que Jesús podría hacernos imaginariamente. La primera, ¿qué has hecho tú por mí? Cristo preguntándote. La segunda, ¿qué dejas tú por mí? La tercera, ¿qué sufres tú por mí? La cuarta pregunta, ¿qué ofreces tú por mí? Jesús hizo todo para redimirnos. Dejó el cielo, se hizo hombre, vivió entre nosotros, soportó todo tipo de tentaciones, sufrió todo tipo de ataques, fue acusado, condenado, crucificado. Derramó la última gota de su sangre para redimirte, para redimirnos. Él ya hizo todo lo necesario. Lo único que debemos hacer es recibir su regalo. Pero para ello tenemos que renunciar a lo que impide darle el primer lugar en nuestras vidas. Tal vez tengas que renunciar a tus deseos. Tal vez tengas que renunciar a los placeres. Tal vez tengas que renunciar a lo conveniente. Tal vez tengas que dejar todo atrás y comenzar un nuevo camino. En realidad, esa debería ser la experiencia de todo cristiano redimido. Dejar todo atrás y seguir las pisadas del Maestro. Y de eso trata el desafío de la pandemia. Ahora que termina la cuarentena, puedes intentar vivir como antes o puedes renunciar a tu camino y convertirte en un verdadero seguidor de Jesucristo. Puedes seguir el camino del egoísmo, de la inmadurez y de la indiferencia. O puedes optar por obedecer, adorar y servir a Dios. No sé si lo has notado, pero estamos en una encrucijada que nos exige tomar una decisión. Por delante tenemos una oportunidad que puede traernos las mayores alegrías y bendiciones. Pero también tenemos delante la amenaza de que todo empeore y nuestra vida se pierda. Para hacer la diferencia, la única opción segura es entregar tu vida a Dios, someter tu voluntad a la suya, dejar tu camino y comenzar a seguir el ejemplo de Jesús. Y hoy, precisamente hoy, quiero invitarte a cambiar el rumbo de tu vida. Quiero pedirte que te unas conmigo en una oración. En la oración en que harás el compromiso de seguir a Jesús con todas tus fuerzas y por el resto de tu vida. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar. Allí donde tú estás, repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, hoy comprendo que tú hiciste todo para librarme del mal. Y te doy las gracias por tu sacrificio en la cruz. Y te entrego mi vida, mis proyectos, mis deseos, mi voluntad. Porque a partir de este momento, quiero ser tu discípulo. Quiero ser tu discípulo. Ayúdame a obedecerte, a adorarte y a servirte desde hoy y por el resto de mi vida. Amén. Amén. ¿Hiciste la oración? Es el primer paso. Es el primer paso. Ahora necesitas aprender cómo darle la prioridad en tu vida.
Y para eso estamos nosotros, para ayudarte. Solo necesito que me escribas, me cuentes sobre tu experiencia. Y nosotros, como tu familia cristiana, vamos a estar allí para bendecirte y bendecir a todos los tuyos. Por favor, toma nota de los números, del correo, de las redes, de manera que puedas acompañarnos en todo lo que hacemos. Y por favor, estén atentos a los servicios y a los programas que la iglesia realiza para ustedes. Espero volver a encontrarme con todos la próxima semana. Mientras tanto, estemos orando para vivir bajo la protección de Dios. Bendiciones.